Ok, el siguiente tema trata de inductores. De hecho, ahorita estaba checando la presentación, chicos, pero si logran notarlo, dice inductore. La S está movida, por eso no aparece. Incluso las imágenes están descuadradas a como las ven ustedes aquí por la videollamada, a como las tengo yo acá en mi computadora. Entonces, les pido paciencia, por favor. Si hay algo por ahí que no diga, yo se los comento. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a modificar todo ahorita, lo estaba intentando para que ustedes lo vean de manera correcta, sin imágenes encimadas, ni letras mochas, etcétera, etcétera. A mí se me mueve todo también, entonces prefiero explicarlo así y se los comparto para que ya lo tengan de manera correcta, para que tengan el archivo. Les repito, estos archivos están hechos en PowerPoint, entonces lo ideal es que si los descargan, los abran en PowerPoint, ¿vale? Perfecto. Inductores. Número uno de los inductores tenemos las bobinas, los embobinados. ¿Qué es un embobinado? Un embobinado no es más que un alambre, precisamente eh, hecho de esta manera, así como esta imagen que está aquí. Esta imagen es clara. Un embobinado es un alambre que está acomodado de cierta manera para que esté enrollado y el número de vueltas le vamos a poner ahorita un nombre y precisamente nos da o nos ofrece diferentes funciones. Aquí, como lo pueden ver, también la parte donde dice bobinas está la S media mocha. Entonces, nada más ténganme paciencia con eso, porfa. ¿Vale? Entonces, embobinado, tenemos principalmente como lo conocemos, ¿no? El embobinado, el alambre así tal cual físicamente, si lo observamos, tenemos un enrollamiento de alambre. Pero también tenemos bobinas como la parte, esta que está aquí, como la derecha, estas que parecen resistencias, también son bobinas y de hecho también se calcula su valor se calcula su valor por el código de colores que tiene. Más adelante les voy a mostrar la tabla. De todos modos, no se preocupen, eso no lo vamos a ver en clase, pero parte de esto es porque me interesa que lo conozcan. Ya sabemos, este es su símbolo del embobinado. Es similar al de la resistencia, pero si lo notan, aquí son curvas, son semicírculos, y la resistencia son líneas también como en zigzag. En este caso, todas van hacia el mismo sentido. Es la diferencia entre el símbolo de una bobina y de una resistencia para que no haya confusión. También las venden como en encapsulados, como los tenemos aquí. Estas ya son un poquito más pequeñas como para precisión, para más precisión, para tarjetas de montaje superficial. Si lo notan, estas tienen patitas muy cortas, precisamente porque se sueldan por la parte de arriba. Y las que tenemos acá a la derecha son de pin through hole. Estas de PTH tienen que atravesar la tarjeta para poderse soldar por la parte de abajo. Esa es la diferencia entre estas bobinas. ¿Vale? Ok. Como les comentaba, pues se fabrican enrollando un alambre conductor sobre un núcleo de material ferromagnético o al aire. En estas que están aquí, todas están hechas al aire, menos esta de aquí. Si lo notan, aquí tiene un material, se le llama ferromagnético, que esto va a influir precisamente en el resultado de la inductancia que nos va a entregar nuestro embobinado. Si recuerdan las primeras clases en la generación de corriente eléctrica, había un ejemplo de una barra que era la que atravesaba un campo magnético. En este caso lo simplificaba con un embobinado también, y dependiendo en qué posición estaba el material atravesando ese campo magnético, me daba en un multímetro o en un equipo medidor, no recuerdo ahorita rápido cómo era, pero me decía si la corriente era positiva o negativa cuando nosotros hacíamos como este movimiento. Entonces, sí tiene su que ver si ya colocamos un material fijo ahí. Obviamente también
magnético para que tenga más influencia sobre este equipo a tenerlo al aire, por ejemplo, como en estos casos. Aquí también se alcanza a ver. Sí, dime, Héctor. Ahorita que está hablando de las bobinas y todo eso con el imán que dice del bobinado, ¿cómo funciona entonces la bobina de Tesla? Porque pues es un enrollado pero no viene con imán. Sí, precisamente la bobina de Tesla, en su mayoría, lo que hace es que el embobinado por cada vuelta, como lo mencionaba, genera una frecuencia también. Y hay un fenómeno que vamos a ver ahorita, que de hecho de esto se trata, que se le llama inductancia. A grosso modo, la inductancia precisamente parte de su nombre, como lo dice, es inducir una corriente, un voltaje. Por eso es que cuando tú acercabas, por ejemplo, un foco, ¿sí? Dependiendo el embobinado y la potencia que tuviera, tú lo podías encender sin necesidad de que el foco estuviera conectado. Entonces, la electricidad que genera tu bobina se induce hacia el elemento que tú quieres conectar. En este caso, como te digo, es más común que lo hagan con un foco o con lámparas fluorescentes. También me ha tocado verlo. El fenómeno también se caracteriza, por ejemplo, cuando tú tocas la bobina directamente con la mano, por ejemplo, el cabello de la gente que es muy lacia y lo trae sobre todo, por ejemplo, seco, el cabello tiende como a levantarse un poquito. Las personas velludas, como es mi caso, los cabellos de los pelos de aquí de los brazos también se levantan. El fenómeno, por ejemplo, que hablábamos de fricción con el globo, también el globo es atraído por esa energía que, como te repito, se induce y gracias a ese embobinado. Si te fijas, en la mayoría de las bobinas de Tesla para armar o parte de los ejercicios que hay, viene un embobinado en la base. Obviamente la bobina se tiene que conectar, ya sea con una batería, hay un motor ahí que está haciendo la chamba de cambiar de positivo a negativo, y en la parte de arriba por lo general colocan como una bola de unicel o una forrada de papel aluminio. Me ha tocado verlo así. Entonces, precisamente el papel aluminio es como la terminal por donde toda la energía que tienes en la base se va a inducir hacia ese punto, y es el punto que tú debes de tocar para recibir esa energía. Así es como a grosso modo sé que trabaja la bobina de Tesla. De hecho, pudiera ser un proyecto también para alguno de ustedes. Ya la han presentado como proyecto final. ¿Quedó contestada tu duda, Ah, Héctor? sí, de eso sí ya. Y ahora otra sobre la temperatura y según yo emite, sí emite temperatura la bobina porque pues tengo el multímetro que mide la temperatura, acercaba el cablecito y subía drásticamente, pero pues lo tocaba yo, pero no se sentía caliente. Hay que la misma frecuencia o qué. No, pues recuerda que la energía la podemos representar también con temperatura. Obviamente, si está chambeando, la temperatura va a aumentar. Daba el ejemplo en caso como nosotros, el cuerpo humano, mientras estemos como ahorita, quizá en reposo, pues no pasa nada. Pero donde empecemos a caminar un poquito más rápido, a correr o a movernos un poquito más, a saltar, nuestra temperatura va a aumentar drásticamente y vamos a comenzar a sudar. En este caso, pues sería cuestión de que notaras que solamente pasa eso, pues cuando la bobina está en funcionamiento, ¿sale? Incluso, por ejemplo, aquí ahorita se me viene rápido a la mente el refrigerador, que lo tengo aquí a un lado, y si lo notan, si lo tocan, mejor dicho, por la parte de atrás, el refrigerador está caliente. ¿Por qué? Pues porque está conectado y porque está funcionando, porque está chambeando, pero por dentro es frío. Entonces no está peleada una cosa con la otra. Hay aislantes térmicos entre un lado o el otro, pero en resumen, cualquier cosa que tú tengas conectada y que esté funcionando tiende a calentarse, más o menos que otra, dependiendo la potencia o la exigencia que se le da. Pero todo dispositivo tiende a calentarse. Un ejemplo, las resistencias.
en las prácticas que están haciendo de circuito serie, paralelo y mixto, en las primeras prácticas les pide que noten la temperatura de la resistencia cuando está chambeando. ¿Sí quedó contestada tu pregunta, Héctor? Sí, ya, muy bien, gracias. Perfecto. No hay qué. Continuamos entonces. Este era el efecto que les comentaba. En cuanto al embobinado, las bobinas son componentes pasivos de dos terminales que generan un campo magnético cuando se hace circular por ellas una corriente eléctrica. Precisamente un ejemplo como este era el que les comentaba, pero debería ser atravesado por un imán, ¿sí? Aquí en esta parte. Ahora, observen cómo se hace el campo magnético cuando la bobina solamente tiene una vuelta, ¿sí? El campo parecía que se divide entre varias partes porque el elemento es muy corto, pero observen lo que sucede cuando el elemento es un poquito más largo y le damos precisamente que tenga más vueltas. Aquí ya le estamos generando un solo sentido y todos los campos magnéticos, como están aquí en esta imagen, se unen formando uno solo. Eso a su vez, pues nos da un poquito más de potencia también, aumenta frecuencia, etcétera, etcétera. También tendría que ver el elemento que coloquemos al principio para estar interrumpiendo o generando el campo magnético al centro y sobre todo la corriente que nosotros le estemos conectando. Si lo observan como en los circuitos que hemos conectado, la corriente ingresa por un lado, en este caso da una vuelta completa y sale por el otro. En este caso también ingresa por aquí, todas las vueltas tienden a ser en sentido horario, y al finalizar, pues salen por acá, ¿sale? Y cumpliendo nuestro cierre de circuito de entrar y salir, ¿vale? Perfecto. La unidad de medida es el henrio, ¿sí? De las bobinas, las vamos a medir en henrios, pero también es más común usar los submúltiplos de mili y micros, ¿sale? Hay aparatos especiales para medir estos componentes, como lo ven aquí. No recuerdo el nombre, para serles sincero, pero si tienen oportunidad, por lo general, aquí dice L y C meter. L hace referencia a los inductores y el C a los capacitores. ¿Sí? Aquí está. Es en esta parte de aquí. Yo creo que no sería caso en estos momentos que adquirieran uno, en mi opinión. No los vamos a necesitar tanto aquí en clase, vamos a manejar valores muy pequeñitos y sobre todo pues ya los vamos a conocer. Sobre todo, por ejemplo, también viene el tema de capacitores, que es con el que me gustaría cerrar el día de hoy. Y también los capacitores, su unidad es el faradio, así es como lo vamos a medir, pero rara vez nos vamos a encontrar con un capacitor con un valor entero en faradios. Más bien se usan los milifaradios, microfaradios y los picofaradios, como los capacitores más chiquititos, como el de lenteja que les mencionaba el profe Javo aquí, son los más comunes para utilizar. Como les comentaba, aquí les dejo una tabla con código de colores para calcular el embobinado, ¿sí? Por ejemplo, esta es de 4.7 microhenrios, ¿vale? Pero les repito, esto es para que lo conozcan meramente, la verdad no lo vamos a usar en clase. Ok, el campo magnético de una bobina sin núcleo, o se le llama núcleo al aire, quiere decir que no tiene ningún elemento dentro. Simplemente tenemos el embobinado y se acabó, ¿no? Hay que conectarle una batería aquí para que esto funcione y la corriente hace campos magnéticos que cierre de negativo a positivo de esta manera, como en la parte de aquí abajo, y de esta manera. Y también, si lo notan, hay una energía que está brotando de sur a norte, de negativo a positivo, ¿sí? De adentro hacia afuera. Entonces, no obstante con lo que nosotros obtenemos aquí, sino en la entrada y en la salida
también tenemos influencia sobre esa energía, ese campo magnético que se genera. Ahora, observen lo siguiente, cuando nosotros tenemos un núcleo de hierro, en este caso, con nuestra misma bobina, con la misma batería, el campo magnético se multiplica, ¿sí? Por dar un ejemplo, en este caso teníamos 2 arriba, 2 abajo y 3 al centro. En este caso tenemos, bueno, 5 al centro, pero tenemos 4 y 4 arriba y abajo. ¿Esto por qué? Porque la batería por sí sola tiene cierta capacidad, pero si le sumamos precisamente el núcleo de hierro, en este caso, estamos potencializando precisamente la capacidad incluso de la batería, porque esta corriente, recuerden, también está saliendo. Aquí tiene su función de embobinado y como sea, regresa a la parte del positivo de la batería. Entonces, esto es como si fuera una fuente. El agua que avienta es la misma agua que va a regresar y así sucesivamente. Entonces, no solamente tenemos la potencia de la batería, sino que también le estamos sumando la potencia que nuestra bobina está generando. Por eso es que potencializamos demasiado, casi por el doble o el triple, dependiendo, repito, la batería, el número de vueltas y el material del centro, es con lo que vamos a potencializar precisamente nuestro embobinado. Lo mismo como preguntaba Héctor con la bobina de Tesla, pues los materiales con los cuales tú logres hacer tu bobina de Tesla, por si hay alguien que no la conozca, échese una vuelta por ahí en YouTube. A mí me encantaría realizar una también, bueno, otra porque ya he hecho una, por ahí debo de tener el video, pero es un experimento muy padre. Si les interesa, ojalá le echen una vuelta para que lo vean y si no, pues también está como proyecto, nada más recuerden que tienen que avivarse a que nadie se los gane. ¿Vale? Ahora sí, la inductancia. Vamos a ver se me fue el nombre, perdón. Vamos a ver unos significados de algunas de las letras, de las palabras que vamos a tener en cuenta para trabajar. Les recomiendo que las anoten por ahí, a lo mejor, les repito, esto se les va a compartir como sea, pero puede ser pregunta de examen, chicos, entonces, si les preguntara qué es la inductancia, pues aquí ya tienen una respuesta, entonces, sí me gustaría que lo vayan anotando, igual no todo, pero que sí lo consideren como una definición, era la palabra que estaba buscando, que debemos de tener en cuenta, ¿vale? Entonces, aquí dice, es la propiedad de un inductor de oponerse a cualquier cambio de corriente que almacena energía en forma de campo magnético. En la parte de abajo no les aparece la palabra, pero es magnético. Tenemos también la reactancia inductiva, perdón, la inductancia la conocemos con la letra L mayúscula, ¿sí? Siempre, L mayúscula. La siguiente, tenemos lo que es la reactancia inductiva. Esa la vamos a conocer con las letras XL. Esta es la oposición que presenta un inductor al paso de la corriente alterna. En la corriente directa no hay oposición. Veíamos el ejemplo anterior con una batería, ¿sí? Que tenía positivo y negativo. Ya sabemos que las baterías, pues es como la del control de la tele, ¿no? El control del estéreo. Esas baterías son de corriente directa. En este caso, estábamos hablando de corriente alterna y aquí de corriente directa, ¿vale? Entonces, corriente directa no existe, la reactancia inductiva. Solamente es para corriente alterna. La reactancia inductiva se expresa en ohmios también, porque como saben, la resistencia se le conoce como a la oposición del paso de la corriente, ¿no? En este caso, precisamente es la oposición que presenta el inductor como tal al paso de la corriente. O sea, no es una resistencia, pero podría funcionar como tal hasta cierto punto, porque estamos hablando de alterna, recuerden. Ahí es la diferencia o la confusión de repente de muchas personas. Por ejemplo, me toca verlo con ingenieros
pues fregones en empresas que se dedican a la electrónica, empresas grandes como en la que yo trabajo, te dicen, hay que medirle la reactancia, la inductancia o la impedancia al circuito. Y no, realmente lo que ellos quieren es medir su valor resistivo, o sea, lo mides en ohms. Entonces, creo que estas diapositivas, esta información les va a ser muy útil a la larga. ¿Sale? Entonces, se expresa en ohms. No se puede medir, pero se puede calcular. Sus efectos influyen en dos valores, la inductancia de la bobina y la velocidad que cambia la corriente, o sea, hace la frecuencia. ¿Por qué no se puede medir? Porque al momento de que nosotros lo intentamos medir, ya estamos violando precisamente sus parámetros. Algo similar con lo que pasa con su multímetro de voltímetro, perdón, de que tienen en la fuente. Al momento de que se coloca para que él dé un resultado, no estamos tomando en cuenta la impedancia o la resistencia que tiene él mismo a ese voltaje. Por eso él te muestra una cosa, pero realmente al final el resultado es otro, porque no está contemplado su caída de tensión del voltímetro. Este es un pequeño ejercicio. Se los dejo aquí para que lo tengan, para que lo realicen y si gustan más adelante. Pregunta, ¿cómo calcular una reactancia inductiva? La reactancia inductiva la vamos a considerar con las letras XL y bueno, vamos a hacer una multiplicación de pi por F y L. Se refiere a frecuencia y L se refiere a la inductancia. Entonces hay que tener los valores, simplemente se hace una multiplicación y listo. ¿Sale? Aquí es 2 veces el valor de pi, aquí está. 6. Recuerdan, era 6.1416, entonces 3.1416 el valor de pi. Aquí tenemos 6, el doble, punto, en lugar de 14 es 28 y en lugar de 16 pues es 32. ¿Sí? A 60 Hz, ¿por qué? Porque pues es lo que tenemos en la corriente alterna nosotros en casa y en este caso la inductancia pues es de 0.1 henrios. La impedancia, este era el que les mencionaba, ¿sí? La vamos a conocer con la letra Z. Para que lo anoten también, por favor. En la impedancia, la resistencia sumada es la resistencia sumada a la reactancia inductiva. Se llama impedancia Z y se expresa también en ohmios. Pero, como dice, tampoco se puede medir. Aquí es la confusión que les comentaba. En la empresa te dicen, a ver, mídele la impedancia a esta resistencia. Y no, eso no es válido. También hay confusión porque a veces si tú aspiras a ser un técnico de diagnóstico en la empresa en la que trabajas o conoces a alguno y te dicen, a ver, mide la impedancia de esta resistencia. Yo les había comentado en los ejercicios anteriores que para hacer cualquier medición de un elemento, preferiblemente tiene que cumplir con dos condiciones. Una es que no esté recibiendo ninguna alimentación, que el circuito, perdón, que el elemento no esté alimentado, o sea, que no tenga ninguna fuente conectada. De hecho, ese ejercicio también lo hice en los videos de circuito serie paralelo y mixto con el simulador, que para yo medir la resistencia, previamente yo desconectaba la fuente. Yo no medía un valor resistivo, no medía en ohms cuando mi fuente estaba conectada a las resistencias. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque como les comento, ya estamos alterando el valor precisamente de la resistencia, ¿va? Por eso es que se menciona aquí que no se puede medir, pero también lo podemos representar en ohms. No se puede medir, pero sí calcular. Si queremos calcularlo, pues bueno, por aquí viene un ejercicio también. Tenemos el siguiente, tenemos la reactancia capacitiva. Esa la vamos a anotar, por favor, con las letras XC. Así como se ve, XC. Así como los capacitores con los que ya trabajamos para la fuente, les repito, más adelante viene el tema de capacitor, pero se dieron cuenta que el capacitor tiene polaridad, ¿sí? Tiene una franja de color gris. Por lo general todos los capacitores son negros o azules, me ha tocado la mayoría.
el capacitor tiene una franja gris que te indica cuál es el negativo, ¿no? El lado que va a tierra. Pero también esos capacitores los podemos utilizar en corriente alterna. Y precisamente cuando utilizamos capacitores con corriente alterna, pues estamos hablando de la reactancia capacitiva, que vendría siendo la oposición que presenta el capacitor al paso de la corriente alterna, ¿va? Entonces, pónganse vivos ahí con esas definiciones por acaso que vinieran a algún examen. Tenemos también en la reactancia capacitiva, la podemos expresar en ohmios. Tampoco se puede medir, pero de igual manera se puede calcular. Y lo que mayormente nos influye precisamente es en la capacitancia del circuito, que precisamente vamos a hacer prácticas con eso nosotros más adelante en el manual, pero las vamos a hacer con corriente directa, no con alterna, ¿sí? Para ver la frecuencia que nos está brindando el capacitor en cuanto a carga y descarga. Pero repito, ya vendrá más adelante el tema del capacitor. Y precisamente la velocidad de la que cambia la corriente, hablando de frecuencia, ¿cuál es la carga y descarga que tiene? ¿Va? Esto yo creo que quedaría un poquito más claro en el siguiente tema de capacitores. Y bueno, para calcular la reactancia capacitiva, también tenemos este ejemplo. Tenemos, digamos, 0.5 o un medio de pi multiplicado por pi por F por C. ¿Sí? F, recuerden que es frecuencia, aquí está. Tenemos 60 Hz, no otro valor. ¿Por qué? Porque recuerden que si hablamos de corriente alterna, la nominal que nos llega a nosotros es 110, 120 volts a 60 Hz. Ya lo vimos cuando vimos voltaje de pico y el valor BRMS. Y por último tenemos la C, que habla precisamente de la capacitancia, ¿no? Aquí si lo notan, tenemos 0.0001, no es frecuencia, es faradio, hablando del capacitor. Ok, en cuanto a la relación de la... Una pregunta. Sí. Para la fórmula, ¿es necesario poner el 6.2832 o con tan solo pongamos el símbolo pi en la calculadora se podría realizar? Si lo haces de manera directa con el símbolo pi, funciona. Habría Ok. que ver nada más, creo, con la calculadora. Lo único que me pone a pensar un poquito es los decimales. Ujú. Aquí en este caso, si lo notas, estamos haciendo una multiplicación directa de 2 veces pi. Por eso, si yo te hablo de cuánto vale pi, lo primero que me dices es 3.1416 y hasta ahí le contamos. Sabemos que pi es un número muy especial que tiene infinidad de decimales. Entonces, si tu calculadora te da más de los decimales que aparecen aquí en pantalla, ahorita con esta fórmula, quizás el resultado sea un poco distinto, pero un poco. Ya se dieron cuenta más o menos cómo afectan los decimales con los videos que hemos realizado para ustedes en circuito serie paralelo. Entonces, mi respuesta es, puedes poner el símbolo pi en tu calculadora, sí, pero quizás no te dé exactamente esto. Ok. ¿Vale? Ok, gracias. No, ¿de qué? Ok, hablábamos de la relación de la inductancia capacitiva y resistiva con frecuencia. Cuando la frecuencia crece, la reactancia de la bobina aumenta. Sí, era lo que les comentaba. Si yo le colocaba más potencia a mi bobina, pues la reactancia va a tener más potencia, mi bobina va a aumentar. ¿Sí? En cuanto a la reactancia del capacitor, pues va a disminuir. Entonces, ahí se manejan frecuencias bajitas para el que el capacitor haga su chamba y nos ayude. Un ejemplo similar al de la batería que poníamos acá. Cuando tenemos un circuito con ambos, aquí podemos hacer un cálculo de una frecuencia central. Por ejemplo, tenemos la frecuencia capacitiva y la inductiva, y como les decía, la capacitiva tiende a bajar y la inductiva tiende a salir. En la mayoría de los circuitos que manejamos estos dos, precisamente tenemos que calcular este punto que sería el ideal, ¿sí? ¿Para qué? Para saber
cuál va a ser el valor óhmico que nos va a representar o que tenemos que poner nosotros con el elemento. Recuerden que no lo podemos medir, pero lo podemos calcular, y una vez representado en ohms, ya podemos saber en cuanto a diseño qué elementos podemos agregar al circuito, ¿sí? Porque este valor resistivo que nos ofrezca nos está garantizando también una frecuencia. Por eso es que los puntos se hace como una triangulación. Cuando yo logro detectar la subida de mi inductancia, puedo también adquirir el conocimiento de mi capacitancia, y en estos dos, si yo los triangulo, me da un punto ideal para yo conocer mi valor en ohms y por ende mi frecuencia. Ahora tenemos el ejemplo de circuitos resonantes o circuitos sintonizados, precisamente hablando de la unión de capacitor e inductor. Así es como lo veríamos, ¿sí? Funciona lo mismo, de la misma manera, perdón, como lo hemos visto en circuito serie paralelo con puras resistencias. Aquí funciona igual. Un circuito serie con un capacitor y con un inductor se vería así. Si se fijan, solamente tenemos un solo camino por donde corre la corriente, por donde fluye. Solamente tenemos un camino. Este de azul es el capacitor y el rojo es el inductor. Y en este caso tenemos un circuito en paralelo, o sea que la corriente bien puede fluir por aquí o bien puede fluir por acá, ¿sale? Positivo, negativo, y se acabó. Ahora, ¿sí se alcanza a apreciar la imagen? Ah, sí, qué chido. Ok, vientos. Ok, estos circuitos, como les comentaba, son formados por bobinas y capacitores, y en los cuales se produce un fenómeno llamado resonancia o oscilación máxima. En ellos se igualan la XL con la XC, por lo tanto la impedancia será mínima para la frecuencia de cruce. Esto es representado prácticamente por esto. Era lo que les comentaba. Aquí lo vemos, incluso podemos observar cómo fluye la corriente, cómo primero va hacia un lado y después hacia el otro. Este efecto es muy útil en ciertas ocasiones, sobre todo, como les decía, para la parte de comunicaciones es donde más la he visto, para poder modular una frecuencia. Si la quieres meramente positiva, si la quieres meramente negativa, si la quieres mayormente positiva, si la quieres mayormente negativa, y sobre todo para poderla modular. ¿Por qué? Porque ya vimos que podemos manipular incluso los dos. Creo que en el caso del capacitor no lo hemos visto, pero así como los potenciómetros, hay capacitores que pueden variar su valor manualmente. Lo mismo con los inductores, con las bobinas. Entonces, podemos hacer ajustes a nuestra conveniencia y observar un resultado similar a este. Observen cómo se hace el campo magnético primero hacia un sentido y después hacia el otro. Esto, chicos, también pudiera ser pregunta de examen. Habla sobre los filtros de las frecuencias. ¿Sale? Son redes RLC, o sea, resistencia, inductor, capacitor. Como les decía, son destinadas a permitir la transmisión libre y sin atenuación alguna de frecuencias o escala de frecuencias, suprimiendo al mismo tiempo las frecuencias no deseadas. Por eso es que aquí en pantalla tenemos un circuito que es, por ejemplo, aquí viene en inglés, es pasabajas, o sea que todas las frecuencias bajas son las que van a pasar. En este caso es pasa altas, o sea, hace de la línea hacia abajo, todo pasa. En este caso es pasa altas, de la línea hacia arriba, todo pasa. En este caso es pasabanda, o sea que todo lo que esté dentro de este rango va a pasar. Y en este caso es rechazabanda, todo lo que esté de aquí
hacia abajo lo va a rechazar. Ahorita va a quedar un poquito más claro. Estas se las firmo para los poquitos que estamos. Creo que, no, ya subimos un poquito más de audiencia, ya que si tenemos grupo completo. Esto viene en preguntas de examen, chicos, ¿sale? Estas 4 se las voy a preguntar. De hecho, les voy a hacer un cuestionario. Espero el día de mañana, más tardar, subírselos sin valor de calificación, pero sí les va a ayudar para el examen, que me gustaría hacerlo de igual manera próximo sábado también, como les comentaba al principio del video. Ok. Les comentaba, tenemos estos tipos de filtros, el pasa baja, pasa alta, pasa banda y el rechaza banda. El filtro pasa baja lo veríamos de esta manera. Así podríamos conectar una fuente, tenemos positivo, negativo, tenemos una resistencia y tenemos un capacitor, ¿sí? En este caso estoy cambiando la resistencia por la bobina, por el inductor, ¿sale? Entonces, ¿cómo identifico un filtro pasabajas? Pues bien, este circuito va a atenuar las frecuencias superiores a la de corte. Precisamente como lo mencionamos, es un filtro. Entonces, de la frecuencia de corte que él maneja, va a decir, ok, de aquí para abajo, adelante, que pasen. Y de ahí para arriba no les va a permitir el paso. Así es como funciona. También tenemos el pasa altas. Observen la configuración. Ahora tenemos el capacitor en la parte de arriba, en el voltaje de entrada, y una resistencia de modo a paralelo con la parte de tierra. Aquí tenemos el voltaje de entrada que vamos a utilizar para nuestra frecuencia y el voltaje de salida. Entonces, de la misma manera, todas las frecuencias que estén menores a la parte del corte, las va a cortar. Todas las frecuencias que estén hacia arriba, adelante, por eso es pasa altas. Pero todas las que estén hacia abajo, no las va a dejar pasar. Caso contrario a esta, ¿eh? Tenemos el pasabanda. Este va a atenuar las señales mayores y menores a las de corriente superior o inferior. Aquí estamos colocando 2 filtros. Uno, por decirlo de cierta manera, uno en la parte de arriba, otro en la parte de abajo. Y todo lo que hay hacia arriba o hacia abajo lo va a tratar de eliminar, lo va a tratar de atenuar de manera de que esa frecuencia no fluya, no exista, no pase. Precisamente este tipo de filtros son utilizados, como les decía, en comunicaciones. Para darles un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, es las radiofrecuencias. Por ejemplo, la radio que usan los policías es una frecuencia distinta a la que usan para el radio de su casa. En algún tiempo incluso los taxistas traían radios, también traían un equipo de radio receptor que les hablaban desde el sitio, desde la estación de taxis. Se comunicaban con ellos mediante un radio. No sé si alguna vez de niños les tocó jugar con algún walkie-talkie. También maneja frecuencias y bueno, tienen este tipo de filtros. Tienen que ser filtros mayormente de frecuencias bajas para que no tengamos ningún problema, ningún cruce con alguna otra, a sintonizar ninguna otra frecuencia. A mí me tocaba de niño, incluso prendía mis walkie-talkie y se cruzaban algunas frecuencias más altas, las alcanzaba a cachar y me tocó escuchar, por ejemplo, a la policía, me tocaba escuchar de repente a los taxistas que iban pasando, ambulancias. Entonces es un experimento muy, muy interesante que también pueden hacer un sintonizador como proyecto final, otra idea que les sugiero. Y por último, perdón, ese era con el pasabanda. Por último, tenemos el rechazabanda. Este va a atenuar las señales entre la frecuencia de corte superior e inferior. Caso contrario al anterior. El anterior tenemos un límite superior y un límite inferior y todo lo que esté fuera de él lo va a atenuar. En este caso al revés. Tenemos un límite superior, un límite inferior y todo lo que esté dentro de ese rango es lo que va a atenuar y todo lo que esté por fuera es lo que va a dejar pasar. Entonces, dependiendo qué función le vamos a dar,
precisamente es lo que, de la manera en que tenemos que conectar. Si lo notan, aquí además de la resistencia, tenemos un paralelo entre una bobina y un capacitor. Acá en el pasabanda no. Tenemos un serie entre capacitor y bobina y la resistencia como paralelo. ¿Vale? Entonces, tema número 2, los transformadores o el transformador. Este pues ya lo conocieron. Ya tuvieron ahí algún contacto con él cuando armaron su fuente. Precisamente yo creo que es de los más, de los elementos más engañosos que puede haber en la electrónica. Me pasó. Y así como lo veía, que es todo pesado y que se ve medio sofisticadón y que se ve incluso hasta peligroso, yo dije, no, pues este muchacho es el que se va a encargar de convertir o de transformar precisamente mi corriente alterna en corriente directa. Y no, un segundo. Perdón, les comentaba, y no, realmente el transformador, pues hace una transformación de la misma corriente alterna, o sea, hace de corriente alterna a corriente alterna, pero de una manera distinta, ¿sí? Como un amplificador o como un reductor. Entonces, pues precisamente es lo que nos toca estudiar ahorita. Sorry, ¿eh? Es el tema que nos toca estudiar ahorita y vamos a ver cómo funciona. Precisamente este es su símbolo, ¿sí? Tenemos dos embobinados, como lo pueden ver aquí. Este es el embobinado 1, mayormente llamado así como LP. Quiere decir embobinado o inductor primario, por eso la P, ¿sí? Y en este caso tenemos del otro lado otro embobinado que dice inductor o embobinado S, que es secundario. Por eso hace ratito que no recuerdo quién me preguntaba, le comenté que si era del lado del primario o del lado del secundario. Hay que aprender a identificar bien cuál es cuál. Obviamente, el mismo transformador, si ponemos un poquito de tensión ahí, te indica qué lado es el primario y cuál es el secundario. En la parte de arriba, por lo general, llevan una etiqueta como esta. Y aquí te dice qué parte es cuál. Y, por ejemplo, estos transformadores, por lo general aquí, son para 110 volts. Entonces, solamente del lado primario, que es el que nos interesa chambear, pues va a tener dos cables. ¿Sí? Del secundario, pues puede tener más. En este caso tenemos 3 cables contra 2. Ok, y precisamente el transformador es la unión de dos embobinados. Aquí en este caso, cuando tenemos dos rayitas en la parte del centro como este, quiere decir que hay un elemento que está entre estos dos, un elemento mayormente metálico, ¿sí? Un núcleo se le llama. Como definición, tenemos que el transformador es un dispositivo que se encarga de transformar precisamente el voltaje de corriente alterna que tiene en su entrada a otro voltaje también de corriente alterna de diferente valor que entrega en su salida, pues obviamente, ¿no? Si no, no tendría caso. No tendría caso que fuera del mismo valor, pues en ese caso no pondríamos solamente transformador y listo. Ok, su estructura. En la estructura se compone mayormente de un núcleo,
hay algunos que no tienen núcleo, pero sobre el núcleo se van enrollando las espiras o el número de vueltas del alambre conductor. En este caso es con lo que vamos nosotros a estar enrollando nuestro transformador. Si se han dado cuenta, el transformador en la parte del centro, obviamente viene sellado, pero se alcanza a notar un embobinado, ¿sí? Por lo cual hace un campo magnético también. Entonces, precisamente forma bobinas separadas físicamente, pero unidas magnéticamente. O sea, hace lo que vimos anteriormente del campo magnético que vamos a hacer aquí, se va a inducir, o sea que no está conectada una parte con la otra. Si ustedes lo checan con su multímetro y miden cables de un lado hacia otro, no va a haber conexión. Sí, es como lo dice aquí la imagen, tenemos dos embobinados distintos, separados físicamente, pero aquí estamos aprovechando precisamente la magia de la inductancia. Entonces, todo el voltaje que entra aquí, que en este lado son 110 volts, va a entrar a mi embobinado aquí y se va a inducir sobre el segundo. Es por eso que nosotros tenemos voltaje del otro lado una vez que conectamos este. Por eso en su fuente, esta parte va conectada, bueno, va conectada primero al portafusible de un cable y del otro lado me parece que va al switch directamente para precisamente interrumpir la señal para poderlo prender y apagar. Pero este lado de aquí no tiene nada que ver, no está conectado directamente con la parte que nosotros conectamos a la corriente eléctrica en nuestra casa. Eso más bien tenemos ese fenómeno que es la inducción, lo que ya estábamos viendo ahorita. ¿Cómo? Con el campo magnético. Entonces, así se vería. ¿Sí? Tenemos nuestro núcleo de hierro al principio y tenemos dos embobinados, ¿sí? Este morado de que tienen en la parte izquierda precisamente es el primario y el que tienen en la parte derecha es el secundario. Y observen que la corriente fluye hacia acá mediante el efecto de inducción. Aquí tenemos incluso que es un voltaje de corriente alterna y de este lado también recibimos un voltaje de corriente alterna, ¿sí? Voltaje del primario y de este lado tenemos el voltaje del secundario, ¿sí? Aquí tenemos el núcleo, este de aquí es el núcleo del primario y de este lado tenemos el núcleo del secundario. Ahora, una pregunta importante. Si se han llegado a preguntar o ya les nació la espinita, que casi siempre me hacen esta pregunta, me quisiera adelantar un poquito. ¿Cómo es posible que ambos embobinados estén sobre el mismo núcleo y no estemos generando un cortocircuito? Si lo notan, aquí yo les acabo de comentar que estas líneas azules, pues es un embobinado, de esta manera. Y estas líneas verdes de acá es otro embobinado, pero ambas están sobre el mismo núcleo. Y el núcleo por lo general es de metal, es perfectamente conductor. ¿Cómo es posible que si yo mido aquí con un multímetro, de aquí a acá, no me marque absolutamente nada de continuidad? Precisamente el embobinado, como lo tenemos aquí, lleva un aislante, ¿sí? Nada más para que no toque directamente el núcleo, pero solamente por la parte de adentro. ¿Por qué? Porque por la parte de afuera, si yo coloco un aislante, ese aislante va a permitir que la corriente viaje y se induzca en esta parte de acá. O sea, hace que tenga el efecto que estábamos viendo anteriormente. Este de aquí, estas flechitas que salen, este campo magnético que se aprecia aquí, no ocurriría. Tomen en cuenta como si esta bobina fuera del primario y tuviéramos una exactamente igual acá, que sería la de mi secundario. Este campo magnético que nace aquí y viaja hacia acá, si yo coloco aislante por fuera, no lo tendría. Y además, observen también la corriente, cómo la corriente fluye a través del elemento, que en este caso podríamos representarlo con el propio núcleo. Entonces, esta es la magia del transformador.
Ahorita que veamos los derivados, vamos a ver un ejemplo tal cual como el que tienen ustedes en su fuente. Ojo, si quisiéramos, hay una prueba dinámica que les aparece ahí en la página 13 o 14 del manual sobre el transformador, que les pide una prueba estática y una dinámica. Dinámica quiere decir que el transformador lo vamos a conectar a la luz. Ahorita no lo hagan. ¿Por qué? Porque a lo mejor el transformador, pues ya lo tienen en su fuente instalado, ¿no? Entonces no lo hagan. Lo vamos a hacer después. Va a haber otro paquete precisamente donde tiene otro transformador, donde les incluye otro transformador, y ahí vamos a complementar esa práctica. Entonces, para que ahorita que les suba la tarea, pues ustedes perfectamente tengan un transformador extra para que puedan hacer esa práctica, ¿va? Siempre que medimos un transformador de manera dinámica, vamos a hacerlo con el multímetro, pero recuerden que es voltaje de corriente alterna, no es voltaje de corriente directa, para que ustedes seleccionen su multímetro de manera correcta. Y además, siempre que yo voy a medir mi transformador aquí, en esta parte, se le coloca siempre un elemento, por lo general es una resistencia. A lo que coloquemos aquí se le va a llamar carga. ¿Sí? Esa carga ya la habíamos visto anteriormente, puede ser representada con un foco, con un motor, con una resistencia, con un capacitor, con lo que ustedes quieran, pero lo importante es que estos dos cables no se toquen entre sí de manera directa. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo un corto. Es como si yo agarrara creo que tengo un cable aquí a la mano, denme un segundo. Listo. Bueno, si ven mi camarita ahí por un lado, es como si yo agarrara este tipo de conector, esta clavija, y la conectara a la luz, y por el otro extremo, los dos cables, yo les estuviera conectando así, directamente. Esto pues es un cortazo, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente la estoy conectando entre ella misma. Pero cuando yo logro colocar algún otro elemento, en este caso, no sé, voy a agarrar de ejemplo mi celular. Sí, cuando yo coloco un elemento, obviamente de corriente alterna, esto es un ejemplo burdo, chicos. No le hagan caso al 100%, el celular no funciona así, todo el mundo lo sabemos. Pero si yo llego y conecto esto a la luz y del otro lado le estoy conectando mi celular o un foco, un motor, etcétera, etcétera, lo que sea de corriente alterna, ya tiene una carga, ¿sí? Que es, mi celular está representando el cuadrito rojo que tienen ahí en pantalla, lo que quiere decir que la corriente se va a consumir con lo que tengan la carga. En este caso, la corriente que va a fluir la va a consumir el celular y está impidiendo que ambos lados de mi cable se toquen directamente. Tengan cuidado con eso, sobre todo cuando un transformador viene nuevo, como viene aquí la imagen, los cables, como los que están acá atrás, vienen enrollados. Muchas veces no vienen cubiertos con el forro, en las puntas sobre todo. Por lo general tienen ya un pedacito de plástico que ya pelaron para hacer el conexionado. Tengan mucho cuidado con eso. No deja de ser corriente alterna, aunque básicamente no es tan peligrosa, pues no deja de darnos un buen susto, ¿no? Entonces, tengan cuidado nada más con eso, ¿vale? Ok, entramos al tema de tipos de transformadores. Hay unos reductores o de bajada, hay unos elevadores o de subida y hay otros de acoplamiento o de paso. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Ok, tenemos este caso, este ejemplo de reductor con tap, se le llama, y tiene un núcleo de hierro laminado. Si se fijan, es como los que tenemos en casa, lo que usamos en la fuente. Y
precisamente el núcleo lo podemos observar en esta parte de aquí. Este es el núcleo. Es el núcleo de hierro. Donde aquí tenemos un embobinado y por el otro lado, donde salen los cables amarillos, tenemos el otro. Ahora, tenemos este que tiene una derivación. Observen, perdón, acá. Tenemos un derivado central. Este es como el que tienen ustedes en su casa. Perdón, en su fuente. Tenemos el lado primario, que simplemente tengo dos cables. Este sería uno. Tengo mi embobinado. Y termina mi embobinado con el otro cable. Es el ejemplo de estos cables amarillos de aquí. Pero en el lado del secundario, por el otro lado, tengo un embobinado pequeño, más o menos, si lo notan, es por mitad del que tengo acá. Y sale, aquí tengo un cable central. Y por el otro lado, termino mi embobinado. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3 cables, que es precisamente hace alusión a estos tres, al rojo, al blanco y al negro que tengo yo acá. ¿Sale? De hecho, si lo alcanzan a notar aquí, creo que no se ve tan claro, pero dice que el rojo es igual a 220 volts. El blanco, o sea, este de aquí, es igual a 120 volts. Y el negro son 0 volts. O sea que si yo los tengo como aquí, rojo, blanco y negro, yo estaría midiendo, como se los comenté con su fuente, de aquí a aquí, 120 volts. Y si yo mido de aquí a aquí, más o menos, si lo notan, es aproximadamente la mitad. La mitad de 220 sabemos que es 110, pero en este caso nos está dando 120. Es poquito más, ¿sale? Entonces, para eso se usa el derivado central. Se los explicaba hace ratito con su fuente. Su fuente ahorita les da un estimado de 28 volts alrededor, entre 28, 27, más bien entre 27 y 30 volts, les da ese aproximado. Una vez que terminamos de fabricar la fuente simétrica, ese voltaje se los va a dar por mitad. Entonces, les va a dar, por ejemplo, si les diera 28 volts, que la mayoría, estoy casi seguro que eso les da, por mitad de 28 les va a dar 14, pero les va a dar, por ejemplo, de aquí a aquí, de aquí a aquí les va a dar 14 positivos, de aquí a acá les va a dar 14 negativos y de aquí hasta acá les va a dar los 28 volts. Así es como funcionan estos transformadores. Ok, tenemos esta derivación en el primario y en el secundario también. ¿Por qué desviación? Perdón, ¿por qué derivación en el primario? Pues precisamente podemos hacer lo mismo, ¿sí? Podemos manipular la entrada de mi embobinado primario, ya sea que, por ejemplo, en este caso, quiero usar 110 nada más o quiero usar los 220 de lado a lado. Esa es la diferencia. Cuando tenemos dos o más secundarios, si lo notan, este es el lado de mi primario, tenemos precisamente solamente dos cables, que acá vienen con el cable negro y con el cable blanco, y aquí tenemos más de un derivado, o sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cables, ¿sí? Así es como funciona. Y precisamente cada derivación pues tiene un voltaje distinto. ¿Por qué? Porque tiene un número de vueltas distinta, no pueden ser iguales. Entonces, si se fijan, este embobinado de aquí del centro es más grande que los otros dos. De hecho, esto me acaba de suceder a mí, chicos, por error. De hecho, se los comenté, que había notado que en China había, no sé si por la contingencia, por lo que sucedió, incluso pues saben que China fue el primer país afectado por lo que estamos pasando todos. Yo compré un equipo, una estación para soldar, que aquí la tengo de hecho. La compré en noviembre del año pasado y me costó algo así como 3,300 pesos, un poquito más.
¿sí? Y me gustó mucho, la verdad funcionaba muy bien, pero la vendí. Se la vendí precisamente a una persona que se la mostré, le gustó y me la compró, ¿no? Va. Después yo quise comprar otra para tenerla incluso aquí, era para tenerla aquí en casa porque la mayoría de mi herramienta la tengo en la escuela y la vi en enero y estaba en 1,100 pesos. Yo dije, no, pues 3 veces más barato, perfecto, la compro, no hay ningún problema, pero cuando me llegó la semana pasada apenas, me llegó la semana pasada y era de 220 volts, no de 110. O sea, hace que la corriente que nosotros tenemos en casa es demasiado pequeña para poder utilizar ese tipo de aparatos. Y bueno, lo que primero me percaté yo fue, ok, el producto no se me especificó que venía de 110, de hecho ya había comprado otro, pero en esta ocasión me llegó de 220. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Precisamente algo como esto. Yo voy a necesitar un transformador que me reciba 110 volts y que en la salida me dé 220. Además, ese equipo de soldar maneja 3 funciones. Una que es para la pistola de calor, otra que es para el cautín y la otra que es para precisamente la parte electrónica, ¿no? Para los displays que trae ahí, los botoncitos. Entonces, trae su transformador de 220 volts aquí. El transformador aquí recibe 220 volts en el primario, pero en el secundario tiene una derivación de 24 volts para la pistola, tiene otra de 20 para el cautín y tiene otra de 5 volts para los LEDs y demás que les mostraba. Entonces, yo necesito un transformador ahora de 110, o sea, de menos a más, que me dé los 220 para poder utilizar mi equipo. Esa es la diferencia y por eso es que de repente notamos que los transformadores tienen tantos cables por acá. Precisamente como les digo, podemos aprovechar del embobinado para que nos brinde el voltaje que nosotros queramos. Esto es manualmente, es muy complicado de lograrlo precisamente por el aislante que les platico que debe de tener, pero si hay lugares, me platican de hecho en López Cotilla, que es lo que yo creo que voy a tener que hacer, ya lo busqué en internet y no lo vi a la venta. Hay lugares que se dedican a la fabricación precisamente de transformadores. Entonces, se los platico como experiencia. A mí me acaba de suceder. La verdad no me percaté. En el peor de los casos, pues puedo devolver mi producto, pero el meollo de esto es precisamente que ustedes observen cuando tenemos más de 2 cables o de 3 cables en un transformador, precisamente podemos medir el voltaje, que así fue como lo hice yo. Abrí la estación de calor para verla por dentro y a ver qué podía hacer. Y ya me di cuenta que le puedo adaptar un transformador y me di cuenta de esa manera, pues, cuáles eran los voltajes que requería para funcionar, ¿no? Del lado de la pistola, del lado del cautín y del lado de los displays. Así es como me di cuenta de lo que necesitaba yo para ahora poderlo adaptar y que pueda y que siga funcionando o poderla usar más bien aquí mi estación para soldar. Okay. Tenemos un transformador también de acoplamiento o de aislamiento. Si se fijan, tanto primario como secundario se ven exactamente igual. ¿Esto por qué? Porque yo les había comentado en un principio que no tenía caso tener el mismo voltaje en la entrada que en la salida. ¿Por qué? Porque, pues, si no, no pongo transformador. Pero en este caso, este transformador lo podemos utilizar como para que no se pierda la potencia que se lleva. Este tipo de transformadores, por ejemplo, ayuda a rectificar incluso un poco el voltaje. Es como los transformadores que tiene Comisión Federal de Electricidad en los postes. Hay un transformador, me parece, uno cada cierto número de calles o incluso uno por cada colonia.
etcétera, etcétera. Y lo que hacen, se los comenté también en clase en los primeros días, es que desde donde sale la señal eléctrica, desde donde tienen ellos la planta, la central, y por cable avientan el voltaje. Obviamente ya saben que entre mayor distancia, menor potencia. Entonces, lo que hace cuando llega un transformador, esa señal ayuda, ese transformador ayuda a que la señal no sea ni menor ni mayor y se repita hasta el siguiente transformador. Y cuando llega el otro transformador, haga exactamente lo mismo hasta el siguiente transformador. De esta manera, Comisión nos garantiza siempre o casi siempre tener un voltaje estable en casa. Si ustedes miden con su multímetro, no pasa nada, lo pueden intentar, pónganle voltaje de corriente alterna y metan punta negra y punta roja ahí en su casa, en donde conectan sus equipos y les va a marcar un voltaje y ahí se pueden dar cuenta de cuál es el voltaje que están recibiendo ustedes en su casa, en servicio, cuánto es el voltaje que de verdad tienen. Ahí, por lo general, por eso se dice que estamos entre 110 y 120. Se pueden dar cuenta de realmente cuánto tienen ustedes en casa y con qué tolerancia lo están manejando, ¿no? En mi caso, yo lo he hecho y ando entre 115 y 117 volts, más o menos. Como les digo, lo pueden hacer, simplemente háganlo con cuidado, ¿vale? Ok, en este caso, este es el transformador como el que necesito, un elevador de voltaje, ¿sí? Ese elevador de voltaje, precisamente, si lo observan, es como el ejemplo que les acabo de mencionar, por eso se los mencioné. Yo aquí tengo un voltaje pequeño de 220 volts, pero en el lado del secundario tengo un embobinado más grande. Perdón, el pequeño es de 110 volts, es el que tenemos nosotros aquí en casa, en México, y del otro lado tengo, o me gustaría alimentar un equipo de 220 volts. Entonces, precisamente es lo que yo voy a tener que buscar, ¿sí? Un elevador de voltaje para que yo pueda utilizar mi aparatito. Y bueno, podemos hacerle prueba al transformador. Como les mencionaba, la prueba estática consiste en medir la resistencia de cada una de sus bobinas. Podemos, aquí por ejemplo tengo mi multímetro, la escala debería estar en ohms. Y bueno, coloco mis terminales en el embobinado primario. Y una vez que obtengo mi valor, ahora voy a hacer lo mismo con mi secundario. Primero puedo medir de cualquiera de los extremos al centro y después de extremo a extremo. Así obtengo la medición. ¿Sale? La prueba dinámica del transformador, como les decía, chicos, miren, aquí del lado primario estamos conectando el transformador a corriente alterna. Aquí les dibujé una clavija como la que les acabo de mostrar. Va al primario y del lado del secundario puedo medir de extremo a extremo, pero les repito, es importante que hagan la medición con su multímetro así. Es voltaje de corriente alterna, ¿sale? Esta es la prueba dinámica. Aquí en este caso, ojo, les acabo de mencionar, todo esto se debe de hacer con un elemento al centro, alguien que impida que esta medición sea un cortazo. Puede ser un foco, puede ser un motor, puede ser una resistencia, etcétera. En este caso, el multímetro precisamente es lo que va a funcionar como carga, ¿sí? Aquí el multímetro está tomando el positivo, también está tomando el negativo, y si se fijan, entre estas dos no hay contacto. Entre estas dos no hay ningún contacto. Es por eso que aquí la carga se la está llevando el multímetro, ¿va? Pero les repito, hago hincapié, insisto, ojo, antes de hacer esta medición, coloquen su multímetro en voltaje de corriente alterna. Aquí no estamos transformando alterna a directa, para que tengan cuidado. La alterna es un poquito más peligrosa, por decirlo de cierta manera, que la directa. De todos modos, no tengan cuidado. Vamos a tener que meterle la mano ahí a cables pelones en futuras prácticas. Así que váyanle perdiendo el miedo, pero si todo lo hacemos de manera responsable, no debe de haber ningún inconveniente, ¿sale?
Tenemos también a lo que le llamamos el selenoide. Observen si tienen la animación. Sí, creo que sí la estamos viendo. Ok. El símbolo del selenoide, por si viniera en un examen, ojo, el símbolo americano es muy similar a una resistencia, como lo pueden ver así, pero si prestan atención, viene un poquito más como una Z, ¿sí? Similar al fusible, pero de manera cuadrada, de manera recta, mejor dicho, así. Entonces viene más bien como una Z y solamente tiene dos dobleces, uno, dos, ¿sí? A esto es a lo que le llamo doblez. Solamente tiene dos, ya sea que si es americano viene así y su símbolo europeo vendría de esta manera, como si fuera un moñito, ¿sí? Ok, el selenoide es un dispositivo electromagnético usado para aplicar fuerza mecánica lineal, o se hace de esta manera, en un solo movimiento recto, en el núcleo, como respuesta al paso de una corriente del embobinado. Este ejercicio, este ejemplo es como el que les mencionaba del embobinado que teníamos en las primeras clases de generación de corriente alterna. Nosotros hacíamos un movimiento con un imán que lo pasábamos por el núcleo. Esto es algo similar. De hecho, estos selenoides también los usamos en el coche y cuando el coche está en marcha, tenemos alguna otra ayuda de otro dispositivo que nos está ayudando a meter y sacar precisamente este núcleo y provocar precisamente la influencia sobre el voltaje como lo vemos con la flecha. Cuando presionamos, tenemos inclinación hacia voltaje positivo y cuando sacamos el pistón, en este caso la barrita, tenemos influencia a que tienda a su lugar de origen. En este caso lo pudiéramos interpretar como si fuera cero, ¿sí? Cada que lo sacamos. Cuando lo metemos tenemos voltaje y cuando lo regresamos a como estaba, pues no hay nada. Número 4, tenemos el relay o relevador. Este dispositivo precisamente es como si tuviéramos un switch, como los que tienen en casa de prender o apagar un foquito, pero para poder tener acceso a ese switch o que realice su función, mejor dicho, vamos a necesitar de activar nosotros un embobinado, como aparece aquí. Aquí tengo una imagen un poquito más clara. De hecho, no recuerdo si en su paquete ya viene incluido uno, en el de la fuente, creo que no. Pero en el siguiente paquete que les estoy mencionando, el de 555, estoy seguro que viene uno o dos de como estos, ya sea que sean amarillos, ya sea que sean azules o ya sea que sean de color negro, es igual. Incluso aquí viene el voltaje con el que se puede utilizar. Creo que los que les van a dar a ustedes se utilizan tanto como alterna como con directa, no hay ningún problema. Su símbolo europeo es algo como esto. Si se fijan, aquí está el switch del que les hablo. Y este pues vendría siendo el embobinado, el inductor. En el símbolo americano pues tendríamos más bien algo como esto. ¿Sí? Aquí tenemos un tiro dos polos y tenemos el embobinado. A lo mejor esta parte todavía no está tan clara, pero ahorita van a ver otra animación que tengo por acá. Observen, como definición, el relevador o relay, cualquiera de las dos es correcta, está compuesto por un electroimán o bobina y uno o varios interruptores operados por el electroimán al pasar una corriente eléctrica a través de la bobina. En español, profe, perfecto. Cuando vean esta imagen les va a quedar más claro. ¿Tiene animación? ¿Tenía animación? Ah, ¿es esta? Ok, sí, perfecto. Lo voy a intentar explicar una vez más con esta imagen y después vamos a ver la animación. ¿Qué es lo que sucede? Observen. Tengo yo algunas terminales.
Perdón que haga pausas, pero estoy tomando un poquito de agua porque ya tengo ratito hablando y se me acaba la voz. Ok, si yo lo veo aquí, donde está esta línea, esta división, esta es como la base, donde está sentado todo, ¿no? Esta es la parte de adentro. Así se vería por dentro cualquiera de estos dos. Aquí está incluso esta parte también como de cristal, para que lo puedan ver, esta parte transparente, pero así se vería por dentro, ¿va? Tenemos un embobinado. Ese embobinado, lo único que debemos que hacer, lo único es alimentarlo. Tenemos 5 pines en la parte de abajo. Estoy hablando de que aquí tenemos un tiro, 2 polos, ¿sí? Se le conoce cuando hablamos de relevador como NC, C o NO. En español, este sería normalmente cerrado, este sería el cerrado y este sería el normalmente abierto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Estas de aquí solamente me van a ayudar a alimentar mi circuito. O sea, positivo, negativo, esa corriente ya saben ustedes que se va a introducir aquí en el embobinado y esto me va a generar una fuerza magnética que a su vez va a hacer que este pedacito de metal baje, se pegue aquí. Y cuando yo quite la alimentación de aquí, como ya no va a haber ningún campo magnético, ninguna fuerza que esté siendo inducida por esta bobina, entonces esta parte de metal se va a soltar. ¿Sí? Alimento, este switch baja. Dejo de alimentar, este switch se abre y sube. ¿Va? Ok, ahora vamos a ver qué pasa del otro lado de esta barrera. Esta ya la vimos, ¿no? Es una bobina y funciona de manera muy sencilla. Ahora, ¿qué pasa acá? Este es como el apagador de su lámpara, como les mencionaba. Precisamente aquí tenemos un normalmente cerrado y un normalmente abierto. Y tenemos el central, que es el cerrado. Perfecto. ¿Cómo funciona? Como su nombre lo dice, el normalmente cerrado quiere decir que esta bobina normalmente no está alimentada, por lo cual esto está abierto. Quiere decir que entre estos dos, como lo ven aquí en la imagen, siempre están haciendo contacto, o sea, están cerrados uno con el otro. Por eso es el cerrado y el normalmente cerrado, ¿sí? Cuando yo agarro mi multímetro para validar un relevador, hago la prueba entre estos dos. Si me da continuidad de aquí aquí, quiere decir que es correcto. ¿Por qué? Porque como no estoy alimentando, aquí debería de haber continuidad. Caso contrario, ahora llega aquí el profe Metiche y le pone alimentación a mi bobina. Tiene un mínimo también y un máximo, obviamente. ¿Sale? Las especificaciones de su relevador las van a observar aquí en la parte de arriba. Aquí les dice con qué rangos de voltaje va a trabajar. Repito, trabaja con alterna y con directa. Entonces, continuaba. En esta parte de aquí, todo el tiempo van a estar haciendo contacto, ¿no? Aquí lo ven. ¿Qué pasa cuando llega aquí el profe Metiche y le pone alimentación lo suficientemente fuerte para que este embobinado la reciba, la trabaje, genere un campo magnético y precisamente por el campo magnético, por magnetismo, esta palanquita de aquí, que es una palanca, la jale. Con una vez que la jala, esta se va a cerrar hacia abajo. Esta, al moverse hacia abajo, va a empujar al cerrado y ahora va a hacer que haga contacto con el abierto. ¿Sí? Se le llama normalmente abierto. ¿Por qué? Porque normalmente cuando no hay corriente, entre este punto y este no hay conexión, como es en este caso. ¿Sale? Entonces, si hay corriente, hay conexión entre el normalmente cerrado y el cerrado. Si no hay corriente, hay conexión entre el cerrado y el normalmente abierto. Les repito, ¿por qué normalmente abierto? Porque no debería de funcionar cuando normalmente el relay no tiene alimentación. Pero una vez que alimentamos el relevador, esto tiene conexión. ¿Sale? Por eso se le llama así. Y pues para muestra un botón, chicos. Espero que haya sido lo suficientemente claro y si no, miren esto. Observen en la parte de abajo
que aparece un más y un menos. Eso hace alusión a la alimentación. Les mencionaba yo, por ejemplo, el switch para prender, no sé, un foco, el de su casa. Ustedes tienen que ir manualmente a hacer clic con el switch, ¿no? A ponerle con su manita en on-off. En este caso no, basta con que lo manipulemos con alimentación, ¿sale? Incluso esta parte no lleva polaridad. Como es una bobina y también funciona para alterna, no lleva polaridad. En este momento daría igual si yo coloco mi positivo aquí y mi negativo acá. Pero lo que sí es importante es que tengamos en cuenta que la corriente debería de tenerla para que precisamente haga esta función. Este tipo de dispositivos, chicos, incluso cuando lo tengan en su mano, podemos hacer la prueba próximo sábado. Ojalá que todos pudieran tener ya su paquete. Podemos hacer la prueba de que cuando le ponemos alimentación con la fuente, se alcanza a escuchar un clic. Precisamente el clic que se escucha es del imán. Una vez que se alimenta la bobina, aquí el imán jala esta lámina y se escucha el clic. Lo podemos incluso dar varios toques con la fuente y se escucha cómo abre y cierra todo el tiempo mi relevador. Y esto me está garantizando, pues precisamente una buena conexión aquí. ¿Sale? Si se fijan también, vean que esta parte viene perforada. Este pivotito, en este caso, que me avienta a mi pivote central, que como lo habíamos visto, recuerden, este, como lo observan, es el normalmente cerrado, este sería el cerrado y este sería el normalmente abierto. Entonces, aquí no hay conexión. Únicamente cuando esta flecha se mueve, empuja al central o al cerrado con el normalmente abierto, observen. ¿Sale? Este dispositivo también es de los más usados en la electrónica. El relevador es muy importante. Pero les digo, ya vamos a trabajar con uno de ellos. Precisamente como les comentaba, así es como se ve. ¿Sí? En este caso, estamos hablando de los rangos de voltaje con los que funciona. Entonces, obviamente los que les van a dar en la escuela, pues son pensados en las prácticas que vamos a hacer, no hay ningún problema. Pero si ustedes van a comprar uno, precisamente tengan en cuenta lo siguiente para cuando lo compren. ¿Va? Aquí en el coil voltaje les dejo esta gráfica para que, esta ilustración, para que sepan precisamente, según el código que tenga, a qué voltaje hace alusión, ¿sí? Hasta de 48 volts de corriente directa tenemos. Y bueno, su diagrama sería algo así. Como les comentaba, tengo mi embobinado, ¿sí? Aquí tengo L y L haciendo referencia a la bobina. Tengo mi común, que en este caso sería el cerrado. Tengo mi normalmente cerrado, o sea, el switch todo el tiempo está conectado con este, a menos de que yo alimente mi bobina, pues el switch cambiaría al normalmente abierto. Un ejemplo práctico. De hecho, esta práctica la vamos a hacer con el manual. Observen que tenemos dos conexiones hasta aquí. Tenemos una conexión de corriente alterna, que sería esta parte de abajo. Y tenemos otra conexión de corriente directa, que es la parte de aquí. Precisamente incluso el botón es de corriente directa. Entonces, alterna, ¿por qué? Porque la alterna me va a ayudar a que mis focos estén prendidos. Ustedes saben que estos foquitos que tenemos aquí no los podemos usar con corriente directa. ¿Sale? Pero con alterna sí. Entonces, observen que está esta parte de aquí, el cable azul, está conectado a un extremo del foquito, pero hace falta conectar la otra parte. Y el otro cable de alterna, precisamente, está conectado al cerrado. Ahora, pongan atención en la otra parte del foco, en la rosca. De aquí voy a conectar uno
al normalmente abierto y el otro foco al normalmente cerrado. Entonces, o prende un foco o prende el otro, pero no los dos. ¿Y quién hace la conexión de ellos? Precisamente el relevador, miren. El relevador dice si me voy con el normalmente cerrado o con el normalmente abierto. Y por ende, si prestan un poquito de atención, cierra circuito y provoca que mi foco encienda. Entonces, ahora, perfecto, el normalmente cerrado es el que decide qué foquito se va a encender. Sí, pero ¿quién decide, quién le manda al normalmente cerrado? Precisamente esta bobinita de aquí, que conectamos entre positivo y negativo. Entonces, llega mi negativo y una vez que yo presiono el botón, cierro circuito y el botón pasa corriente, alimenta bobina y la bobina es la que va a estar diciéndole al cerrado, perdón, a este, con cuál de los dos foquitos va a trabajar. Y una vez que yo suelto el botón, ya no hay corriente, ya no, mi bobina ya no está funcionando y por ende el cerrado ahora se queda con el otro foco que estamos hablando del normalmente cerrado. Sí, aquí tenemos otro ejemplo, precisamente juntando un poquito de lo que hemos visto hoy. Aquí tenemos un diodo solamente de protección, tenemos un transistor que no hemos visto, aquí tenemos un motorcito, tenemos la batería, estos ya las conocemos, el fotorresistor, observen, aquí estamos viendo cómo es afectado o cómo cambia con la luz, ¿sí? De una lamparita tenemos un par de resistencias y tenemos nuestro relevador. Entonces, ¿de qué se trata? Este circuito es meramente de voltaje directo. Y bueno, si lo notan, mediante esta resistencia estamos dándole voltaje a la bobina. Para no dejárselo todo a la batería, le estamos dando voltaje, este pudiera ser un regulador, le estamos dando voltaje a la bobina para que cuando tenga luz, nuestra fotorresistencia, precisamente esa resistencia disminuya por aquí y alimente a mi bobina y la bobina al alimentarse haga este juego de switch entre un lado y otro. Y cuando nosotros hacemos eso, al cerrar circuito con estas dos, pues bueno, el motor funciona. Así es como lo vemos en la imagen. Un segundito, ¿eh? También tenemos relevadores de contactos múltiples. Perdón, es precisamente como este que tenemos en la pantalla y con una bobina, con una sola bobina podemos tener más de un solo switch como este. Podemos activar varios switch al mismo tiempo, switches, perdón, al mismo tiempo. Pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Tenemos un embobinado, pero en este caso vamos a tener varios cerrados, varios normalmente cerrados y varios normalmente abiertos dentro de uno solo. ¿Sale? No sé si fui lo suficientemente claro, chicos. Si tengan alguna duda, hasta aquí tenemos como el tema de inductores. Denme un segundito para pausar la grabación.